devocional en esta tarde, sino antes orar para darle gracias a Dios. Padre Santo y bendito Dios, te agradecemos, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de una semana más, Señor, tener este tiempo devocional, Señor. Gracias, Padre, por la vida de nuestros hermanos que ya se conectaron, Señor, y los que posteriormente lo pudieran ver, Señor, y por las redes sociales, que tú sigas hablando a nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde, Señor, y que tú sigas, Señor, ministrándonos a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque sé que tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre, para que podamos, Señor, seguir buscando tu rostro, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice la vida de mi esposo, Señor, que es quien va a compartir esta tarde, Señor, el devocional, Señor. Que tú seas hablándonos en este tiempo, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre ¿Por qué no me escucha Dios? Y nuestro versículo que vamos a comenzar para nuestro devocional se encuentra en Isaías 59:2. La palabra de Dios dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Buenas tardes, saludos a todos los que nos ven en sus hogares, que Dios me los bendiga. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y esperemos que este breve devocional sea de bendición como para nosotros, ¿verdad? Hoy, como dijo mi esposa, el nombre del devocional es ¿por qué no me escucha Dios? Ahorita podemos decir, bueno, ya lo dijiste en el versículo que tienes de presentación, ¿verdad? Pero sí, dice que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír, ¿no? Muchas veces también leemos, ¿no? Que si no, estamos peleados, nuestras oraciones son estorbadas, ¿no? O también decimos que, este, que no, nuestras oraciones no son contestadas porque pedimos mal, dice, porque pides para tus deleites, ¿no? Pero hoy estamos viendo, hoy vamos a ver por qué no nos escucha Dios. Lo acaba de leer mi esposa, ¿no? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Entonces, el pecado, querido amigo, querido hermano, el pecado ofende a Dios. Y esa ofensa, ese pecado que ofende a Dios, eso hace que automáticamente nos separe de Él. ¿Por qué nos separa de Él? Porque la Escritura dice que Él es santo. Entonces, como Él es santo, no puede tolerar el pecado, ¿verdad? No puede soportar el pecado, no lo puede ignorar, no lo perdona ni tolera el pecado, como si no pasara nada. Tú dirás, no, el Señor sí perdona el pecado, vámonos poco a poco, ¿no? Vámonos poco a poco. Entonces, el pecado separa a las personas de Dios, el pecado forma un muro que separa a Dios de aquellos a quienes ama. O sea, el único medio por el que podamos ser perdonados, todos sabemos que el medio es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el pecado separa a las personas de Dios, forma un muro, y ese muro hace que se separe, ¿verdad? De a Dios, a quien nos ama, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser hijos de Él, y si estamos pecando, si no estamos en obediencia, ¿qué pasa? Hace división, lo acabamos de leer, ¿eh? Dice, hace división entre ustedes y yo, dice Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El pecado que estás haciendo hace que yo oculte mi rostro, dice, para no escucharte. ¿Qué dice Efesios, amor? 4, 18 al 19, por favor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda avidez, toda clase de impurezas. Entonces, estamos viendo que cuando uno tiene el entendimiento entenebrecido, lleno de marallas, lleno de suciedad, de porquerías, de pecado, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nos va endureciendo nuestro corazón poco a poco, poco a poco. Y después, ¿qué dice el versículo? Pierdes la sensibilidad. Ya no eres sensible a la voz de Dios. Se entrega a la persona completamente a pecar, porque ya no le duele pecar. Ya no le duele pecar contra Dios. Se acostumbró a pecar. Entonces, ¿qué hace? Se entrega completamente al pecado, a los deseos de nuestro corazón, a la concupiscencia del hombre, ¿no? ¿Qué es la concupiscencia del hombre? Pues las debilidades que uno tiene, ¿no? Es donde ataca a Satanás, ¿verdad? ¿En qué eres débil? Es donde te va a atacar Satanás. Entonces, recordemos que debido a la rebelión deliberada y constante de Israel, ese país de Israel ya era incapaz de actuar sobre sus pecados. Si ustedes empiezan a leer la escritura, van a darse cuenta que Israel ya había perdido toda la sensibilidad y se entregó al pecado. Entonces, eso pasa hoy en estos tiempos. Muchas veces decimos, nada más Israel, nada más. No, hoy pasan estos tiempos, esta situación en la vida aún del cristiano. El que no es hijo de Dios, pues está entregado totalmente al mundo. No es sensible a la voz de Dios, no la puede escuchar la voz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita, no mora en él. Solamente el Espíritu Santo mora en aquella persona que entrega su vida completamente a Dios y se hace él morada del Espíritu Santo. Entonces, solamente así puedes tú ser sensible a escuchar la voz. Entonces, aún así, tú puedes hacer que el Espíritu Santo se contriste, se ponga triste y empieces a caminar en un camino incorrecto que no le agrada a Dios. ¿Y qué pasa? Como le pasa al mundo, cuando la verdad de Dios ya no llena la vida del ser humano o la vida del cristiano, el pecado llena ese vacío. Empieza a llenarse de suciedad, de envidia, de tantas cosas que hay en el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre, por sus propios medios, quiere restaurarse. Esas áreas que ya han sido debilitadas por falta de la oración, por falta de leer la escritura, por falta de reunirse, de congregarse en la iglesia. Entonces, trata por sus propios medios salir adelante y no puede vencer. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer esa obra, puede vencer el pecado. Entonces, no hay duda, ¿verdad?, de que por la desobediencia de Israel, eso causara que se hiciera una división entre Dios y su pueblo Israel, ¿verdad? Esa fue la causa de que Dios ocultara su rostro ante ellos. Fíjense qué dice Efesios 4, 18, 19 en la NTV, amor, por favor. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿No se les hace como conocido esto? En lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando con la gente. Si ustedes ven, es el mismo con el que comenzamos, ¿no? Entonces, dice, tiene la mente llena de oscuridad. O sea, ¿qué pasa?
Cuando hay oscuridad, es ausencia de luz, de la luz, ¿verdad? La luz es Cristo. Así es. Por ausencia de Cristo, Ujú. están vagando lejos de su vida, de lo que Dios le está ofreciendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, para que todo aquel que quiera creer. Entonces, el Señor Jesús ofreció el sacrificio para que él quiera creer, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué pasó eso? Ellos cerraron su mente, endurecieron su corazón, ya no fueron sensibles a la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Perdieron la vergüenza, dice el versículo. Y como perdieron la vergüenza, y como en estos mundos lo que está pasando, hay personas que ya pierden la vergüenza. No voy a nombrar cosas, ¿no? Pero ustedes saben qué es lo que está pasando con los hombres, que dicen, yo hoy me percibo de este modo, hoy me percibo ahora de este otro, hay adulterios, hay borracheras, hay lascivia. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón, porque han perdido la vergüenza y están viviendo los placeres sensuales y lo están practicando, dice el versículo, con gusto. Le satisface. Les satisface toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Dios, hay ausencia De la luz. de luz en su corazón. Por eso tienen la mente oscura, por eso están endurecidos, por eso practican el pecado, por eso han perdido la vergüenza y se han hecho totalmente impuros, ¿verdad? Dios, como para Israel y como para nosotros en estos tiempos, querían que vivieran con Él para siempre, ¿verdad? Él en estos tiempos, Él te extiende su mano y te dice, yo quiero que vivas para siempre, yo quiero que vivas eternamente. Pero ¿qué pasa? Como en aquellos tiempos, hoy en estos tiempos, por el pecado, no puede traernos a su presencia, a menos, escúchalo bien, no puede Dios traerte a su presencia a menos que tus pecados o mis pecados o tus pecados sean limpiados. Pero para que sean limpiados, el medio es Jesucristo. Tienes que reconocer que Él vino en carne, que Él murió y resucitó y venció la muerte. Él tomó tu lugar y Él venció para darte la vida eterna, ¿verdad? Porque tristemente, es triste lo que voy a decir, pero aquellos que mueran sin perdón de Dios, sin aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la Escritura dice que serán separados de Él para siempre, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga es muerte, muerte es separación. Ese separar, está separado de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, necesitamos el remedio. El remedio, dice una canción, el remedio de Dios es Cristo Jesús. Para tu vida, para la mía. Nada más existe un remedio. Y ese remedio es Cristo Jesús. Estamos viendo, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me acerco a Dios cuando tengo una necesidad y no me escucha? Ya lo vimos. Porque hay iniquidad en tu corazón. Porque te acercas lleno de pecados, te acercas impuro y el Señor es santo. Y que dice, ese pecado hace que haya una división y hace que mi rostro se voltee y yo no puedo escuchar una oración, al menos que tú hayas aceptado el medio y es su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo, cuando tú oras, dice que son como incienso. Entonces, Él purifica tu oración para que llegue al Padre. Eso es lo que pasa. Por nuestros propios medios no puedes. Por tu propio medio no puedes. ¿Por qué no te escucha Dios? Porque hay iniquidad en tu corazón. Hay pecado. Hay falta de perdón. Hay tantas cosas
que hoy te toca analizarte. Aún como hijo de Dios, aún como servidor de Dios, te toca analizar qué es lo que pasa, por qué no me ha escuchado Dios. Si yo sirvo, si yo hago esto, si yo hago lo otro. Pero te has analizado, le has dicho como David, que examine tu corazón, si hay pecado en ti, si hay un pecado oculto. La gente dice que puedes tú saber si eres un pecador eh, ya nato, pero no, hay pecados que son ocultos. Entonces, no te esperes a morir para saber si existe Dios, para saber si existe salvación. Hoy es tiempo para recapacitar y enderezar el camino. Y el único que puede enderezar tu camino es Jesucristo. Dice Jesucristo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Entonces te vuelvo a repetir, el único medio para ir al Padre es Jesucristo. El único medio para que sean escuchadas tus oraciones es que sean limpiado tu corazón y seas escuchado. Surge una pregunta para que la analices. ¿Confiesas tus pecados a Dios y dejas que Él te limpie de ellos? Te la vuelvo a repetir. Confiesas tus pecados a Dios y dejas que Él te limpie de ellos. Si no dejas que el Señor te limpie de ellos, si no confiesas tus pecados a Dios, tu oración no va a ser escuchada. Pero si tú te vuelves al Señor, ¿qué crees? Él puede salvarte. Él puede restaurar tu vida. Él puede volverte a poner en el camino correcto que te lleva a la vida eterna. Va a leer algo mi esposo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjate, tiempos de refrigerio. Así es que si te has sentido que no puedes, si te has sentido encerrado, ¿qué dice? Arrepiéntete, conviértete a Él para que vengan tiempos de refrigerio, tiempo de paz, para que andes en pastos verdes. Siempre, ¿verdad? Se habla de que Israel le daba la espalda a su creador, pero tristemente está sucediendo lo mismo en estos días, en este mundo, en este plan donde estamos viviendo. Se conoce a Dios, de oídas todos dicen, yo conozco a Dios, yo lo conozco a Dios. Así también lo dijo Job, ¿verdad? No lo pueden ver a Dios. Ya lo vimos. ¿Por qué? Por las iniquidades, por los pecados, por las transgresiones que hay en cada corazón albergadas, ¿verdad? Viviendo en ellas. Muchas veces dice, se ora a Dios y no me escucha. Y eso, yo sé que eso hace que el hombre, obviamente hombre o mujer, ¿verdad? Eso hace que el hombre o la mujer caiga en depresión, que caiga en angustia, que se sienta solo, que se sienta triste y que tenga falta de perdón, caiga envidias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sientes, ¿verdad? Que no me escuchas. Y ya lo vimos, ¿por qué no te escucha Dios? Porque hay iniquidad. Porque si hay falta de perdón, hay iniquidad. La palabra dice que si tú no perdonas, Él no te puede perdonar. Entonces Dios no se puede llevar a la contraria. Si el Señor dijo una cosa, lo va a sostener. Pero aún así, ¿verdad? Con todas esas cosas que te acontezcan o que le acontecen al ser humano, ¿qué crees? Lamentablemente no quieren reconocer que están ofendiendo a Dios. Y peor, no lo necesito, dice. No quieren reconocer que lo necesitan. Ay, yo no he hecho nada malo, yo no ofendo a nadie,
yo siempre estoy en mi casa, yo no mato, yo no esto, yo no. Pero no es eso. Si tú no tienes a Cristo, estás fuera del plan de Dios. Necesitas a Cristo, que es el medio, te vuelvo a repetir, para estar en el plan de Dios. Para estar en el plan de Dios es el plan de salvación que hizo para la humanidad. Entonces, si el hombre no quiere reconocer, no va a ser escuchado. ¿Qué dice Salmo 18:41? Clamaron y no hubo quien salvase. Aún Jehová, pero no los oyó. Dice, clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová clamaron, dice, pero no los oyó. O sea, clamaron a este, clamaron a fulano, a sultano, y nadie me escuchó. Dice, aún se acercaron a mí, dice, a Dios, a Jehová, sí, pero no los escuché. Porque así lo hacemos. Primero le pedimos a fulano, a sultano, a mengano, a perengano, ya que no se pudo allá ni acullá ni por todos lados, recorremos a Dios. Como siempre, el ser humano deja a Dios. Fíjense qué dice Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Fíjate, dice. Entonces, ¿qué dice? A veces estás tan desesperado o la persona está tan desesperado que buscamos a Dios nada más como una opción. Y cuando Dios te responde, te das la vuelta y te vas. Dice, pero cuando tú extiendas las manos y voy a esconder mis ojos, no te voy a ver. Aunque tú multipliques tu oración y no comas y nada, dice, no te voy a oír, no te voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice, tú dirás, yo no he matado a nadie, pero ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno en este momento tu corazón? ¿De enojo contra tu hermano? ¿De envidia? ¿De rencor? ¿De falta de perdón? En mi cuarto, mi amor, hay doblada en una esquina donde guardo las cobijas. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Eh? Dice, si está lleno de pecado, de iniquidades, dice, yo no te voy a oír. Voy a esconder mis ojos y no te voy a ver. Qué triste. No te voy a ver. Hoy es tiempo de reconocer delante de Dios tu condición y mi condición pecadora. Humillarnos delante de Él. No pierdas tu visitación. Deja que Él derrame de su Santo Espíritu en tu vida y vuelva su rostro a ti. Te vuelva a ver. Te vuelva a escuchar. Porque sin Dios no somos nada. La Escritura dice que si tú lo reconoces y lo aceptas como tu Señor y Salvador y haces su voluntad, obedeces lo que está escrito en su palabra, caminas como Él quiere que camines en santidad, apartado para Él, te alejas de las malas compañías, eres obediente, dice que Él nos promete que Él va a estar con nosotros todos los días de tu vida. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Qué dice Juan 9:31? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén, ya viste. Entonces, ¿qué dice? Dios no oye a quién? A los pecadores, a los transgresores, a los que tienen iniquidad. Estamos viendo que por eso Dios no escucha las oraciones. Por eso no son respondidas las oraciones, muchas oraciones. Dice, pero si tú eres temeroso de Dios y haces su voluntad, dice, a ese oigo, porque está bajo mi voluntad, está siendo obediente, me ama, se ha apartado para mí, anhela mi presencia. Dice, a ese oigo, a ese miro,
a ese guardo. Fíjate, el mayor deseo que todo cristiano debe tener, ¿qué es? Es tener una comunión con Dios muy estrecha, ¿verdad? Muy íntima, como Moisés lo hacía, ¿verdad? Entonces, la escritura dice que Moisés hablaba a Dios, como decía, cara a cara, aunque él no podía ver su rostro. Ese es el mayor deseo que todo cristiano debe de tener, que todo el que se dice hijo de Dios debe de tener. Es desear estar en su presencia, desear estar en comunión con Dios, desear estar un tiempo con Dios. Eso es lo que debe de tener un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Para que cuando uno tenga un problema que resolver o una decisión que tomar, así podamos ir a Él y consultarlo. Y Él dijo que Él oye el que hace su voluntad, ¿verdad? Entonces, si Él oye, Él vendrá a nuestro pronto auxilio, ¿verdad? Y nos va a fortalecer cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos, ¿verdad? ¿Qué dice Salmos 46, 1 al 3, amor? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, aunque pasen situaciones difíciles en tu vida, refúgiate en Cristo. Que sea tu primera opción, no la última opción. Búscalo ahí primero. No estoy diciendo que no busques un buen consejo de un buen cristiano, de tu pastor, de tu pastora, de un servidor. No estoy diciendo esto. Pero el refugio primero debe de ser Dios. Ya que lo consultaste, ve con tu pastor, ve con la pastora, ve con un siervo, con un buen siervo que te dé un consejo conforme a la escritura. Y Dios te está diciendo, y aunque se ha removido todo, y si se traspasan montes, dice, yo soy tu amparo, yo te voy a fortalecer, pero tienes que ser obediente, tienes que hacer mi voluntad y te voy a escuchar. Entonces, no permitas que las situaciones a tu vida, las situaciones que sucedan, te debiliten, porque Satanás dice que el diablo anda como león rugiente, anda viendo a quién está débil, ¿ya? Para devorarlo, para debilitarlo en su fe. No permitas que esas situaciones te debiliten y eso haga que te sientas sucio espiritualmente y te digas o te sientas que ya no tienes perdón, ¿verdad? Porque has hecho cosas muy feas. Muchas personas dicen, no, yo no tengo perdón de Dios. ¿Por qué he hecho esto y por qué he hecho lo otro? No. Jesucristo es el medio. Jesucristo, ya lo vimos, es la solución. La palabra dice en Salmos 51, 17b, dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, aunque tú te sientas la pulga de la pulga, dice, tú ven a mí, dice que yo no te voy a despreciar. Humíllate delante de mí. Derrama tu corazón a mí, dice, yo no te voy a despreciar como te desprecia el mundo. Amigo o hermano, el Señor Jesucristo te está esperando. Ven a Él y entrégale tus cargas. Deja ya de luchar tú solo para resolver tus problemas con tu propia inteligencia, por tus propios medios. ¿Qué crees? Necesitas a Dios. Yo sé que hay personas que dicen, todo Dios, no todo Dios, no, es todo Dios. Necesitas a Dios. ¿Qué dice Mateo 11, 28 al 30, amor? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si tú estás cargado, amigo, dice, ven a Cristo. Déjale tus cargas y Él te va a aligerar tus cargas.
te va a hacer que descanses, dice este versículo. Sí, pero tienes que venir a Él. Hubo una palabra, el yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es un instrumento o armazón de madera, el cual es colocado sobre los cuellos, se colocaban sobre los cuellos de los bueyes o las mulas, ¿ah? Formando una unión en yunta a fin de que ambos animales compartieran la misma ruta, peso y velocidad en el trabajo para trasladar el arado, ¿verdad? En un carro. Entonces, eran dos bueyes que se les ponía, se les agarraba del cuello por medio de un palo para que caminaran en un camino, en un solo camino, ¿verdad? Para que no se moviera uno ni se fuera el otro para allá, sino que los dos caminaran en un mismo sentido, ¿verdad? Y además de su significado, que es literal, el concepto de yugo aparece en muchos textos bíblicos como metáfora de la esclavitud o servidumbre. ¿Qué dice Jeremías 28:2? Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Así es. Entonces, te invito a que renuncies al yugo de este mundo. Dice, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Esa es una promesa. ¿Qué es lo que va a pasar en los tiempos finales, ¿verdad? Entonces te invito a que renuncies al yugo de este mundo, donde hay vanidad, donde hay orgullo, donde hay soberbia, donde hay vicios, donde hay pleitos, donde hay enemistades, donde hay tristeza, donde hay ansiedad. Pon lo que tú quieras poner que hay en este mundo. Ese es un yugo que liga al ser humano a ser esclavo del pecado. Y tristemente hace que eso pierda su alma. Pero ahora, ¿qué significa para nosotros tomar el yugo de Cristo? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti, para mí, tomar el yugo de Cristo? Es hacer humildemente su voluntad y dejar que Él dirija nuestras vidas. Jesús usa el yugo, la palabra yugo, para invitarnos a unirnos a Él y caminemos juntos en una sola dirección. Y no te pierdas, sino tengas vida eterna. Por eso dice, mi yugo es ligero. Entonces, Dios prometió, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que quitará toda carga y rompería el yugo de esclavitud, no solo de Israel, sino de todo aquel que confiese a Jesucristo, que vino en carne, murió y resucitó para darnos salvación y una nueva vida en Él. Fíjense, ¿qué dice Isaías 10:27? ¿No? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Entonces, ¿qué dice? Dios traerá justicia. ¿Eh? Dios traerá justicia sobre aquellos que invoquen su nombre, que dice, consumirá toda la iniquidad. Todo pecado lo va a consumir. Dice, todo ese pecado, toda esa iniquidad que tú tengas, la voy a quitar y tu carga será quitada por causa de la unción que es su Espíritu Santo. Ese yugo se pudrirá. Esa vieja vida que tenías será podrida y serás una nueva criatura. Las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas, ¿verdad? Entonces, hoy sabemos por qué no son contestadas las oraciones o tus oraciones. ¿Por qué muchas veces no son contestadas, ¿verdad? Y sabemos qué es lo que ha estado estorbando esa oración para recibir una respuesta. ¿Por qué? Ya lo vimos, porque hay en el corazón iniquidad y muchas veces hay altivez. Entonces, si hay pecado, Dios no contesta tu oración. Son estorbadas.
Dice, y no te ve. ¿Verdad? Entonces, eso ha hecho, que ha hecho ese pecado, ya lo vimos, que ha hecho división entre tú y Dios, entre el hombre y Dios. Cuando hay iniquidad, hay división. Entonces, yo te invito que entregues todo argumento que se levante contra él y te haga pecar contra Dios. ¿Cuál argumento? Tú puedes decir, pero yo soy cristiano, pero no por esto me voy al infierno. Son argumentos. Si el Señor te está mandando a hacer algo, hazlo. Si te está mandando a reunirte, dice, no dejándonos de reunir como unos lo tienen por costumbre, entonces hazlo. Entrégale todo argumento que se levante contra él. Humíllate delante del Señor y entrega todo lo que tú sabes. Analízate, entrega todo lo que tú sabes que ha sido un estorbo para tener una verdadera comunión con Dios. ¿Qué decimos? 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué dice? Si yo quiero hacer un argumento que está en contra de Dios, dice, mejor llévalo cautivo, ese pensamiento, a la obediencia de Cristo. Dice, mejor, dijo, yo creo que obedecer a Dios es mejor que todo. Entonces, si tú eres obediente a lo que Dios quiere que haga, te aseguro que te irá bien. Te aseguro que tendrás gozo en cualquier situación que estés pasando, esté sucediendo en tu vida. ¿Por qué? Porque sabes, y lo dice la Escritura, que Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:7, amor? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, aún dice, si estás ansioso, pónselo a sus pies. Dice, porque Él tiene cuidado de ti. Si tienes falta de perdón, entrégale esa situación a Dios. Ve y arregla tu asunto con la persona. Ponte a cuentas. Y ve y ora a Dios para que seas escuchado. Entonces, mi estimado amigo, ahí donde lo veas pequeño devocional, cuando Dios te permita verlo, la Escritura dice que debemos de temer a Dios y hacer su voluntad. Temer a Dios no significa temblar y esconderse de su presencia, ¿verdad? Temerle más bien es, este miedo, más bien este miedo implica alejarse del mal, caminar en su camino, apartarse para Dios. O sea, ¿qué estoy diciendo? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, no quiero alejarme de ti. No quiero sentirte lejos. No quiero estar apartado de ti. Pero ¿qué crees? Hay algunas personas que ni se apartan del mal, ni buscan a Dios, sino que claman a Dios, ¿verdad? Y hasta se enojan porque no hay respuesta, no ven respuesta, no buscan a Dios, están haciendo fechorías y no hay respuesta y se enojan. Pero ¿qué crees, amigo? Si estás haciendo esto, estás equivocado. Para hacer la voluntad de Dios, debes de conocer su palabra. Ya vimos, ofrecer tu vida a Él, entregarte a Jesucristo, recibirlo como tu suficiente Salvador. Pero ¿qué crees? Tristemente, la mayoría ya de la gente, aún en el pueblo cristiano, ya no quiere leer la Biblia. Y mucho menos quieren saber o hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué crees? Sin embargo, quieren respuesta de Dios a todo tipo de sus oraciones que le piden al Señor. O sea, no quieren comprometerse con el Señor, no quieren buscar a Dios, no quieren ir a la iglesia, no quieren estudiar la palabra, pero quieren que sus peticiones sean escuchadas. No es así. El Señor quiere que nos apartemos para Él.
Y cuando clamemos, serán escuchadas. Si tú te arrepientes y entregas tu vida a Cristo, o entregas tu pecado a Cristo, para que seas limpiado, Él te va a escuchar. Termino con esto. Los ojos de Jehová, amigo, están sobre todo aquel que invoque su nombre y dará respuesta a su petición. ¿Qué dice Salmos 34:15? ¿No? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Entonces, los ojos de Jehová están sobre los justos. Si tú eres justificado por el medio que es Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz, por ese derramamiento de la sangre que hizo Jesucristo, si tú eres justo, justificado, estarán atentos sus oídos a tu clamor. Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Ten la plena seguridad. ¿Vas a compartir algo? Mimi, ¿nos apoyas con una oración para aquellas personas que pues no han recibido a Jesucristo en su corazón? Y posteriormente, hermanita Adri, ¿nos puedes apoyar para concluir con el devocional? Por favor. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración, hermanito, que nos escuchas y que has escuchado en este devocional. Dice la palabra de Dios que si hoy escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Te invitamos que hagas una oración con nosotros, repitas con nosotros esta pequeña oración. Amado Dios y Padre Celestial, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy me arrepiento de mis malas obras. Te pido que me perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido delante de tus ojos. Hoy vengo ante ti para pedirte que entres en mi corazón. Creo en mi corazón que tú enviaste a tu único Hijo Jesús a la tierra para morir por mí en la cruz. Y que su sangre me limpia de todo pecado. Y no solo murió, sino que también resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida, para que tú me cambies y mi vida te pertenezca. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Entonces, hermanita. Amén. Sí, amén. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra hablada en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos recuerdas, Señor, a quién podemos recurrir, Señor. Hoy nos vuelves a decir, Señor, la importancia, Señor, de buscar tu presencia, buscar tu rostro, Señor, de congregarnos, porque eso es algo elemental, Padre. Gracias te doy por la vida de nuestros hermanos Gus y Delphi, Señor, que siempre atentamente están atentos, Señor, buscando, Señor, y siendo obedientes, Señor, a la misión, al llamado, Padre. Te doy gracias, Señor, gracias por quienes se conectaron y gracias por quienes lo van a ver de manera referido en las redes, Señor. Gracias porque sé que vas a hablar, sé que es un mensaje breve, Señor, pero conciso. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, te honramos y te glorificamos y esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, Dios les guarde, hermanitos. Que Dios les bendiga. Amén. Bonita Gracias, Josito. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.